Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Si quieres saber más sobre cómo proteger su carga y gestionar los riesgos en su cadena de suministro, visite segurosbolívar.com para descubrir más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Logística en Acción de Seguros Bolívar. Hoy tenemos un contenido supremamente interesante y se trata de la conexión de la cadena de abastecimiento con la visión de negocio. Y para eso hoy nos acompaña Carmen Aspiazu, una experta definitivamente en cadena de suministro que logra hacer estas conexiones. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lucía. Muchas gracias a ti y a Seguros Bolívar por este espacio, el cual esperamos pues disfrutarlo mucho y que sea de agrado para todos. Nosotros muy orgullosos de tenerte, Carmen. Y bueno, hoy tenemos una persona con gran experiencia, una profesional con gran experiencia en logística, en cadena de abastecimiento, que ha desempeñado en diferentes roles y en diferentes empresas de consumo masivo, de cosméticos, de construcción, inclusive estuvo en cementos. Bueno, tiene una gran experiencia y nos va a hablar un poco de esa conexión entre la visión de negocio y la cadena de suministro. Pero antes, Carmen, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Carmen Aspiazu? ¿Cómo llegas a este mundo de cadena de abastecimiento, que además es un mundo muy enfocado en el género masculino? Bastante, Lucía. A ver, ¿quién es Carmen Aide? Yo me defino como una mujer apasionada con la vida, enamorada de la vida. Arranco e inicio con pasión, soy apasionada en todo lo que hago. Me encanta la naturaleza, me encantan tener amigos, socializar con las personas, conocer diferentes culturas. Esto me ha permitido a mí desde muy temprana edad generar empatía y entender que a partir de las diferencias se puede construir soluciones muy potentes, no solamente para el mundo empresarial, sino también para la vida personal. Yo llego acá en abastecimiento, como llega todos los ingenieros industriales, o no acá en abastecimiento, realmente arranco en producción, soy ingeniera industrial, egresada de la ciudad de Cali, soy caleña. Arranco con mi práctica empresarial que eran de 6 a 8 meses, como arrancaba todo ingeniero en esa época, tomando tiempos y movimientos. Voy a una empresa de cosméticos capilares, arranco con un cronómetro en mano y logro identificar rápidamente que por ahí no era el camino correcto, que el camino correcto era construir con las personas. Me siento como una operaria más, esa era una compañía que manejaba 3 turnos de producción, el 90% del personal eran mujeres, cabeza de familia, y en su momento mi reto, o el reto que me ha colocado el gerente de producción, era pasar de 3 turnos a 2 e incrementar la eficiencia. Entonces me siento como una operaria más a tapar el champú, eran procesos manuales, a colocarle la tapa a todos los champús y comienzo a entender que la solución siempre está en las personas, que hay que entender de qué se está hablando, que hay que entender qué se quiere mejorar con el fin de realmente generar soluciones sostenibles a lo largo del tiempo. Me siento con estas mujeres maravillosas y arrancamos a generar una transformación importante de todos los procesos. Comienzo a generar charlas de motivación. En esa época mis recursos eran el SENA, yo no era egresada aún. Y comienzo y las películas de McGraw-Hill que existían pues en esa época, que ya obviamente eso ha cambiado mucho. Y comenzamos a generar espacios semanales de 1 hora de motivación, de charlas, de trabajo de equipo. Comenzamos a unirnos, comenzamos a compenetrarnos y realmente esto comienza a generar una movilización muy importante, no solamente para el área de producción, sino también para el área administrativa que tenía que ver y se comenzó a integrar a esos espacios. Y realmente esta experiencia a mí me transformó. O sea, es una experiencia para mí inolvidable. Así arranqué. Después, en el año 99, después de haber trabajado allí en producción, en mercadeo y en ventas, arranca la moda de logística. Entonces se comienza a hablar que la logística
había nacido en el ejército, que se llevaban cosas difíciles a la campaña. Y me parece apasionante comenzar a conectar el mundo interno de la organización con las experiencias de los clientes. En esa época comienzo a estudiar en una universidad de aquí de Cali, logística empresarial, hacer una maestría. Me gusta mucho, conozco un profesor, me invita a participar en un proceso de selección, me gano el proceso de selección, me mudo a Manizales a trabajar en una compañía muy importante de alimentos del sector y pues y de la zona, y arranco el mundo realmente de logística, a manejar operaciones de distribución, operaciones de entrega, a manejar proyectos, y luego comienzo a crecer en el mundo de cadenas de suministro. Así llegué yo a este mundo tan diverso, porque Tan tiene muchas emocionante. cosas y emocionante. Así es. Carmen, pero ¿cómo llegas, bueno, siendo mujer, a liderar, a ganar esa autoridad en un terreno donde pues generalmente hay hombres? ¿Cómo ganas esa autoridad y cómo de alguna manera trabajas en pro de que todos al final trabajen feliz y trabajen en buena onda con respecto a la cadena de suministro? En esa época realmente no era fácil. O sea, ser mujer en un mundo tan masculino implicaba abrir caminos, ¿cierto? Abrir camino. Pero digamos que siempre he sido muy convencida del potencial que he tenido. Eh, Me he esforzado siempre por entregar unos resultados por encima de los que mis jefes o mis líderes me han solicitado. He entendido que se construye a través de las personas. Y en esa época, digamos que tuve 2 escuelas muy buenas, muy, muy buenas, que me permitieron ampliar mi visión, me permitieron tener acceso a benchmark nacionales, internacionales. Una de ellas fue Lógica. En esa época yo creo que éramos 3 mujeres las que íbamos, pues, a esas reuniones de colaboración. Muchos señores, muchos hombres, todos muy elocuentes, todos muy buenos comunicadores. Y también Seguros Bolívar. Yo tengo un cariño muy especial por Seguros Bolívar. Seguros Bolívar en esa época que yo trabajé en Casalúquer era pues la compañía aseguradora nuestra en su momento. Y comenzó a generar una movilización de decir, venga, todo el tema de riesgos, yo lo puedo transformar, lo puedo cambiar, lo puedo revertir, porque en esa época la siniestralidad era muy alta. La puedo revertir a través de las prácticas logísticas. Y arranca Seguros Bolívar un proceso de traer conferencistas internacionales y de nosotros, los que teníamos la fortuna de tener todas nuestras pólizas con ustedes, de poder acceder a este tipo de capacitaciones. Eso me permitió a mí comenzar a ampliar mi visión, comenzar a sentirme muy segura en mi rol de mujer, muy convencida y a ocuparme de estudiar, de siempre mantener el tanto al día. Y otra cosa que me ha servido muchísimo a mí, que la sigo aplicando, es siempre busco una persona de mi círculo cercano a la que yo admiro profundamente. Y esa persona me ocupo de que me dé feedback. Y no tiene que ser feedback de los temas técnicos de cadena de suministros, sino feedback acerca de mi ser, acerca de mi liderazgo. Y esto me ha permitido a mí, pues, construir y trabajar también en ser una mejor persona y ser una mejor líder. Bueno, Carmen, entrando en materia, ¿cómo logramos conectar las cadenas de suministro con la visión de negocio? Porque muchas veces el negocio se ve por allá y hacemos otro tipo de acciones em, en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. ¿Cómo lograr conectar y por qué es importante, no? Ok. La cadena de suministros, sí, solo sí, se tiene que concebir como un generador de sostenibilidad para el negocio, en el hoy, en el mediano y en el largo plazo. Eso es un mandatorio. Todo lo que uno haga en los procesos de planeación, en los procesos de producción, en los procesos a través de los planes, no necesariamente la producción tiene que formar parte pues de la cadena de suministros, estar bajo el mismo liderazgo.
en los procesos de abastecer, de comprar, todo tiene que reflejarse en el PIG y todo tiene que alinearse y orquestarse para que se refleje en la experiencia del cliente. Entonces, allí es donde realmente existe esa conexión intrínseca entre lo que es el negocio y la cadena de suministros. En una cadena de suministros de una madurez importante, ¿qué ocurre? Ocurre que logra identificar si se va a perder capacidades en el mediano y largo plazo. Entonces, eso acompaña la generación de CAPEX para invertir en capacidades que apalanquen la sostenibilidad del negocio. Identifica dónde tienen que estar los centros de distribución que den el mejor servicio y la mejor rentabilidad. Entonces, mira que si realmente viven uno de la mano del otro. Una cadena de suministros bien diseñada, una cadena de suministros que se reconfigure, que vaya y vuelva dependiendo las disrupciones o las necesidades del mercado, es un alto generador de valor y de sostenibilidad para un negocio, en cualquier geografía que opere. ¿Y qué desafíos se encuentran cuando uno logra hacer esa interconexión o cuando está en ese proceso de conectar la visión de negocio y la cadena de suministro? ¿Qué desafíos se presentan? ¿Qué retos? ¿Qué dificultades? Hay muchos, pero yo rescataría 3 en lo que ha sido realmente mi experiencia. Uno, la cultura. La cultura es un factor supremamente relevante y es algo que uno tiene como líder de una cadena de suministro, tiene que tener la capacidad de leer, de entender. Yo no puedo, por ejemplo, montar o arrancar un proceso de transformación de cadena de suministros diciendo que vamos a trabajar, que necesitamos trabajar en equipo cuando es una organización orientada a los hilos, altamente funcional y solamente que funciona por metas locales. Allí intervenir el proceso me genera la necesidad de crear una estrategia diferente. Posiblemente mi sponsor tenga que ser el CEO, ¿cierto? No el vicepresidente ni yo, sino el CEO. Entonces mira que la cultura para mí es lo primero. Lo segundo, las escogencias. Y esas escogencias terminan llevando a que tengamos que hacer renuncias. Nosotros nunca renunciamos. A las compañías nos cuesta mucha dificultad renunciar a un producto porque ese es bonito, porque es de la época que la compañía se creó, porque fue una edición especial. ¿Cierto? Entonces, las renuncias, ahí vivimos en cosas complejas, el portafolio que no genera rentabilidad, pero seguimos con él porque tenemos, digamos que un amor especial, ¿sí? Las renuncias son otro. Y lo tercero, para mi manera de ver, que genera muchos, pues no disrupción, sino dificultades a la hora de implementar o de tratar de montar un modelo de cadena de suministro diferente, es la medición de los indicadores, o sea, la remuneración variable que las compañías cada año por cumplimiento de resultados le dan a sus colaboradores. Porque esas remuneraciones están diseñadas para cumplir objetivos locales y objetivos globales. Coloco un ejemplo. Un gerente de producción tiene una gran remuneración y se gana su bono anual por resultados si supera los costos unitarios de producción. Los costos unitarios de producción, cuando usted quiere mejorar el unitario, usted no mira demanda, si la necesita, si no la necesita, no mira si la referencia es la que más se vende, sino la que es más fácil de hacer, y termina comprando una cantidad de materias primas para tenerlas en inventario. Y mientras que el gerente de cadena de abastecimiento tiene que responder por inventarios cada vez más bajos, tiene que responder por niveles de servicio, entonces va a vender una cosa que posiblemente no tiene producida. Entonces mira que para mí esa parte es retadora. Allí debe existir una alineación realmente hacia objetivos globales, que son los que persiguen las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro no funcionan en las localidades. Las cadenas de suministro entienden las particularidades de las regiones, entienden la localidad, buscan generar estrategias, diseños de soluciones a la medida para esas localidades, pero obedecen a una optimización global. Global de satisfacción de cliente, global de rentabilidad, global de generar caja.
que es realmente lo que genera supervivencia en las organizaciones. Carmen, ¿cuáles son los pasos para empezar a hacer esta alineación entre la visión de negocio y la estrategia de cadena de suministro? A ver, allí realmente los pasos que un líder debe dar son varios, pero podríamos focalizarnos en los siguientes. Lo primero, como líder, yo debo de entender cuál es el nivel de madurez actual de mi cadena de suministros, ¿sí? Y cuál es el nivel de integración. Eso se mide. Hay metodologías como la de Oliver Wyman, donde tú puedes medir cuál es el estado en el que estás ahora, cuál es tu línea base. Con esa medición de tu línea base, tú defines un roadmap en el tiempo, pero también defines proyectos, actividades que te van diciendo cómo vas elevando ese nivel de madurez y tú las puedes organizar en un diagrama donde tú dices, esto es lo que es de alto impacto y bajo esfuerzo, esto es de un impacto altísimo, pero el esfuerzo es altísimo, entonces tú comienzas a priorizar, ¿sí? Entendiendo el nivel de madurez, entendiendo el nivel de integración y también entendiendo qué puedes tú capturar de manera inmediata, logras, digamos que un mundo muy bueno. Y es que mientras arrancas un proceso de transformación que realmente no es de un año, no es de 2 años, eso es un proceso permanente y continuo, pero tú también al tiempo tienes que generar, digamos que confianza, porque tú no te puedes, el peor de los mundos que ocurre a veces en esto, es que la gente se queda en proyectos, y perdón que lo diga en PowerPoint, presentando y presentando cosas, pero no impactando los resultados. Entonces uno tiene que ser capaz de maniobrar esos dos elementos o esas dos variables al mismo tiempo. Y el tercer elemento para mí fundamental, para hacer que todo esto pase, hay que involucrar a las personas. Uno tiene que hacer, así como uno dice, venga, mi nivel de madurez de mi cadena de suministro es A, B o C o D, yo tengo que decir las competencias de mi equipo de trabajo, en dónde están, ¿sí? ¿Qué competencias requiero? ¿Cuál es el gap? ¿Y cómo lo voy a llenar? Y me tengo que ocupar también de llenar ese gap para poder realmente movilizar y hacer que las cosas pasen, para desde que el momento que se concibe esa estrategia pueda bajar en cascada y para todo el mundo no sea sorpresa, sino que me diga, listo, voy para allá, esta es la alineación, este es mi foco. Entonces, para mí, esos son como los tres grandes pasos que un líder debe dar en un proceso de transformación. Carmen, ¿y cómo involucrar? Bueno, y quiero saber si además es importante involucrar a los actores de negocio, transportadores, forwarders, centros de distribución. Es importante involucrarlos como en esta conexión y en esta alineación de visión de negocio. Eh, y si es importante, ¿cómo se debería hacer? Cuando uno llega a los proveedores, Lucía, normalmente es como el proceso, como una etapa posterior o siguiente en el proceso. La colaboración arranca primero en casa. Uno no puede hablar de relaciones colaborativas con clientes y proveedores cuando al interior de la organización cada uno sigue por su lado, ¿cierto? Entonces, existen herramientas que le permiten a uno sentarse con áreas como, venga, o sea, ventas, ¿qué vamos a vender? Marketing, usted qué elementos nos va a traer, ¿cierto? ¿Cuáles son sus promociones? ¿Usted qué impacto logra? ¿Cuál va a ser el volumen que usted va a vender adicionalmente? Finanzas, ¿cierto? Camine, de lo que vamos a hacer, perdón, antes de finanzas, logística, ¿cierto? Las áreas de logística en almacenamiento, los turnos que se van a trabajar, transporte, qué se va a movilizar, qué se va a entregar al cliente. Y al final aparece finanzas porque hoy en día uno debe tener la capacidad de definir de todo ese plan de operaciones, perdón, usted cuánto le va a costar y cuánta plata se va a ganar. Porque usted no se puede pasar pues diciendo, venga, entonces arranquemos a despachar y arranquemos a vender y comencemos a entregar y al final del mes decir, venga, es que estábamos esperando estos costos y son el 25% más altos, o estábamos esperando este EBITDA y realmente esto no dio por allá muy abajo. Entonces, una función importante del liderazgo de cadena de suministro es un rol transversal, un rol que tenga visión,
un rol que tenga la capacidad de integrar las áreas internas primeramente y que tenga la capacidad de sentarse con financiera a hacer una reconciliación financiera. Es decir, todo eso que yo estoy sugiriéndole a la organización, liderando, que hemos acordado entre todos como un colectivo, ¿cuánta plata me va a dar eso? ¿Cierto? Cuando uno organiza bien y alinea eso, está listo para salir a los proveedores. Y listo para salir a los proveedores, uno puede salir, ¿cierto? Uno puede decir, venga, yo me siento con 3 proveedores y yo pongo BMI y entonces yo me siento con el proveedor y le digo todos los meses, ¿yo qué quiero de usted? Sí, usted lo puede hacer al mismo tiempo de manera simultánea, pero si usted quiere construir realmente una relación colaborativa, estrecha, donde mi forecast sea el forecast que usted utilice, donde usted con eso haga su dimensionamiento de flota, por ejemplo, en el caso de los transportadores, donde yo me comprometa a pagarle a usted un stand-by si yo le fallé, si mis procesos productivos se paran, si yo no vendo, requiere un nivel de madurez diferente. Entonces, los proveedores son una continuidad de la cadena de suministros de las compañías. Y para tal fin, el mundo es tan extenso, tan vasto o tan grande como el interno, cuando uno decide arrancar en este mundo interno de la organización. Bueno, Carmen, y bueno, hasta las mejores estrategias fallan en cualquier momento. ¿Cómo ser resilientes? ¿Cómo mejorar esa situación y darle un cambio y un nuevo rumbo y alinearlos a todos? ¿Cómo trabajar esos momentos difíciles quizás donde no hubo, literalmente no hubo alineación entre la visión de negocio y la estrategia por alguna razón y no resultó? Ujú. Bueno, las estrategias hoy en día son cambiantes y yo creo que después de la pandemia el mundo todos lo entendimos muy rápidamente. En cadena de suministros, cuando yo defino la estrategia, digamos que reviso tres aspectos. Uno es el modelo, qué cadena de suministro yo quiero, si es una cadena de suministro resiliente, si es una cadena de suministros orientada al costo, o sea, por rentabilidad, o si es una cadena de suministros balanceada. Después defino capacidades y después defino prácticas ajustadas a mi medida. ¿Sí? Un gerente de cadena de abastecimiento realmente tiene que estar retando todos los días la estrategia, todos los días, porque los negocios están cambiando todos los días. Los negocios cambian todo de manera permanente. Entonces, lo que hoy decíamos que íbamos a tener, y un ejemplo de esos es, hombre, hay nuevas compañías que eran orientadas o responsivas en su cadena de suministro. Entonces dijeron, yo le voy a entregar a usted en 10 horas o 8 horas o el mismo día todo lo que usted me facture hasta hoy, hasta las 11 de la mañana. Todos sabemos la problemática que tenemos de costos de transporte, ¿cierto? Entonces, esa estrategia posiblemente funcionaba muy bien para la semana pasada o el mes pasado. Hoy en día, con los costos que tenemos, con los temas de combustibles, pues esa estrategia es mandada a recoger. Entonces, termina siendo, venga, yo no le puedo entregar hoy, pero termino entregando en 24, o en 24 horas, o en 48 horas, o ya le entrego tamaños de pedido diferentes, le entrego con una frecuencia diferente. Entonces, eso implica un ir y venir en la estrategia de manera permanente entre el cliente y nosotros y las organizaciones. Para eso hay una herramienta que a mí me gusta muchísimo, Lucía, que tiene que ver con los análisis de riesgos. Uno debe de permanecer constantemente revisando cuáles son sus procesos críticos, cuáles son sus categorías críticas, cuáles son sus progres críticos o estratégicos, qué le puede generar interrupción o qué le puede interrumpir el negocio y genera, con esas metodologías de riesgos, tú comienzas a identificar qué riesgos se te pueden materializar y qué plan B debe de comenzar a construir para que el día que eso pase, pues realmente las pérdidas no se materialicen. Entonces hay metodologías y hay herramientas que hoy en día te permiten anticiparte. Entonces, para mí, las estrategias cambian todos los días, porque los negocios son muy cambiantes, los negocios son seres vivos. Entonces, un gerente de cadena de abastecimiento tiene que tener esa capacidad. ¿Y eso qué significa? Desarrollar una función de planeación de cadena de abastecimiento, que es poco común en las organizaciones. Uno requiere planear.
Bueno, Carmen, y es justo eso, y bueno, tengo una buena noticia para ti y para toda nuestra audiencia, y bueno, tú lo conoces, y es que a través del Programa Global de Logística de Seguros Bolívar no solo aseguramos la carga de nuestros clientes generadores de carga y transportadores, sino que justamente los ayudamos a eso, a identificar los riesgos, a gestionarlos, brindar un plan de recomendaciones y bueno, tener cadenas de abastecimiento más eficientes y resilientes. Y bueno, pasando a otro tema, Carmen, quiero hablar y puntualizar acerca del área de compras y su papel importante en esta conexión de visión de negocio, que además es el área de abastecimiento estratégico. Nos explicas la importancia de esa conexión con esta área. Además, tenemos gran parte de nuestra audiencia, son personas que trabajan en el área de compras. Muy buena pregunta, Lucía. Extraordinaria pregunta. A ver, las áreas de abastecimiento estratégico y abastecer es diferente a comprar, ¿cierto? La función de comprar puede terminar siendo colocar una orden de compra, pero abastecer significa un proceso más grande, más continuo. Las áreas de compras conectan perfectamente una estructura integrada de cadena de suministros. ¿Por qué? Porque en cadena de suministros tú defines, tienes planes de demanda, de ventas, entonces hay una cantidad a comprar. Tienes política de inventario que impacta la cantidad a comprar. Tienes transporte, entonces tú dices, venga, por ejemplo, para las materias primas que se compran, que son commodities, carbones, yesos, escorias, que son de volúmenes tan gigantes, entonces tú terminas definiendo, venga, el transporte lo hago yo o el transporte lo hace el proveedor, ¿sí? Tienes proveedores, los cuales tú puedes decir, hombre, son locales o son internacionales, si son los locales, ¿qué nivel de desarrollo tienen? Entonces tú puedes generar prácticas de negocio que se alineen con tus prácticas y necesidades empresariales y pones a conversar esos dos mundos y generas peores más sostenibles. Porque todo en compras no termina siendo precio, o sea, el precio de compra al final del ejercicio tú dices, venga, yo pues una relación donde dé mi precio, bájame el precio, yo le pido 10, usted me da 5, eh, pues me medíamos en 7, eso está muy mandado a recoger. Entonces uno lo que hace realmente es que hay que segmentar las categorías, hay que segmentar los proveedores, hay que definir qué categorías son críticas, qué categorías son estratégicas, qué categorías son apalancables, así mismo los proveedores y comenzar a gestionar la cadena de suministros completa de la categoría, el end-to-end. Eso es lo que llaman gestión por categorías, donde entonces uno dice, venga, yo este aditivo que tengo, que me vale, no sé, 10 pesos, que tengo que usar 1000 litros en el año, pues yo puedo comprar un aditivo que me vale 11 pesos o 12 pesos, pero que voy a utilizar 500 litros en el año. Entonces, gestionas la cantidad, gestionas el Q. Entonces, eso comienza realmente a ser un tema más potente, donde se interviene toda la categoría de principio a final para generar valor y alinearla con la necesidad del negocio y con los cambios del negocio. Muchas cosas en compras, digitalizar, por ejemplo, automatizar documentos. Hoy en día no se concibe que una persona haga una requisición y que el otro tenga que hacer una orden de compra. Hoy en día hay plataformas tecnológicas muy potentes que te permiten hacer modelaciones y uno cree que eso, hombre, eso es muy sofisticado, posiblemente eso a mí no me aplique y realmente le termina aplicando a uno siempre. Siempre hay mucha plata sobre la mesa, más de la que uno se imagina. Uno hace múltiples combinaciones, o sea, que el Excel no resiste, ¿cierto? Entonces, hay veces uno tiene 10 proveedores, 20 destinos para entregar y hacer una mezcla de qué te conviene más, qué proveedor utilizar, en qué geografía utilizarlo, con qué volumen utilizarlo, eso comienza a generar temas importantes. Catalogación, o sea, catalogación del SPEN, que eso es tener toda la estructura, todo el árbol de compras para yo poder identificar qué es lo que estoy comprando, para poder hacer una buena agregación de demanda y poder tener una mejor palanca negociadora. Y todo lo que es la catalogación de las negociaciones. Y eso es, venga, pues yo en el área de compras no voy a colocarle pues a toda la compañía las órdenes de compra, pero yo negocio, catalogo mis negociaciones en el ERP y cualquier usuario, cualquier parte remota puede entrar a mercar la cantidad y el precio que definí, asegurando realmente la adherencia a la negociación. Entonces, es supremamente potente. El tema de abastecimiento genera mucho valor, genera muchos ahorros, genera costos evitados para el negocio.
Entonces, es importante trabajar de manera expedita, diría yo, en fortalecer en los niveles de madurez, la digitalización y automatización de estos procesos. Bueno, y estamos llegando al final de este episodio, Carmen. Tenemos una actividad para ti y se trata de que nos respondas si es falso o verdadero las preguntas que ponemos. Bueno, y te aclaro, si quieres explicarnos un porqué en alguna de estas que consideres importante, nos encantaría escuchar. Listo. Empiezo. ¿Automatizar es sinónimo de eficiencia inmediata? No, hay que organizar primero los procesos. Puedo automatizar desastres. Falso, entonces. Falso. ¿Una cadena de abastecimiento sólida define el éxito comercial? Yo digo que es verdadero, pero tiene que ir con otras áreas. El gerente de cadena de abastecimiento no es el dueño absoluto de nada, diría yo. Sí. Es la persona que puede orquestar todo, ¿no? Orquesta, así es, ese es su rol. La transformación digital solo le compete al área de tecnología. Falso. Como dueño del negocio tienes que saber qué prácticas tienes, hacia dónde te visualizas y qué herramientas requieres. Las interrupciones logísticas no siempre afectan la visión de negocio. Falso. Siempre, siempre las afecta. Y bueno, esta última me encanta. La sostenibilidad es un lujo en la cadena de suministro. Falso. Es una necesidad, es mandatoria hoy en día. Claro que sí. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Supremamente enriquecedora esta charla porque nos explicaste desde la estrategia misma. Y bueno, creo que toda nuestra audiencia aprendió muchísimo de este tema. Te agradecemos por tu participación en este podcast y por enseñarnos tanto. Muchas gracias, Lucía, a ti por la invitación a Seguros Bolívar y nada, lo que requieran, siempre estaré muy atenta. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Carmen, muchas gracias por todo lo que nos compartiste en este episodio. Definitivamente, esa conexión entre la visión de negocio y la cadena de suministro es supremamente importante para hacer cadenas cada vez más eficientes y resilientes. Y bueno, invitarlos al próximo episodio de podcast Logística en Acción de Seguros Bolívar. Muchas gracias para todos y por supuesto muchas gracias, Carmen. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.